Bueno, muy buenos días a todos ustedes allí desde casa. Sé que estamos, cierto, en nuestra segunda semana de este confinamiento ya cerrado. Y para muchos hemos vuelto, de alguna manera, pareciera como un retroceso a tener que estar otra vez cierto, sin poder salir, digámoslo así, pero bueno, estamos creyendo que realmente está contribuyendo en medio de todo el contagio, pero todo esto ha producido definitivamente ansiedad, definitivamente una serie de síntomas de los cuales empezamos la semana pasada a hablar en una miniserie que titulamos, cierto, Cristianos en ansiedad y depresión. Así que si por primera vez te conectas, quiero animarte a escuchar esta primera enseñanza de la semana pasada porque estuvimos colocando un piso con el cual voy a continuar en este día. Creo que es muy importante, pero hoy quiero recordar algunas cosas a manera de colocar ese fundamento y empezamos a hablar un poquitico que existen los extremos en donde para algunos creyentes casi que si alguien tiene la idea de ansiedad o que está batallando con algo pareciera como que es una falta de fe o que la persona definitivamente no tiene, digámoslo así, la fe suficiente para caminar y empezamos a hablar sobre que existen héroes de la fe que vivieron depresión y que los vemos en la Biblia atravesando momentos difíciles y por eso es importante aprender. Pero vamos a decir que están los dos extremos, a un lado la psicología en donde se ha ido casi que a asumir que todo es solo mental y dejar de lado una realidad espiritual, pero empezamos a entender que hay una fusión y hay un punto intermedio cuando podemos definitivamente ver el análisis, digámoslo así, desde la psicología o psiquiatría de un paciente en donde puede que hayan unos elementos químicos que se hayan alterado, en donde requieren un balance, pero también entender que cuando venimos bajo el lente de Dios, entonces podemos ver una nueva manera, digámoslo así, de prescribir o ayudar a personas a pasar al otro lado. Pero la Biblia realmente nos da luz sobre todo esto y por supuesto la fe, como hablé hace unas semanas acerca de fe, presunción o estupidez, decía hay niveles de fe en todo y lo existen también para esta área. Ahora empezamos a hablar acerca de algunos detalles como son los síntomas y por eso decíamos de alguna u otra manera todos hemos batallado con estos síntomas en alguno u otro momento en nuestra vida. Quiero recordar algunos, por ejemplo, síntomas de depresión. Hablamos de sentirse triste o vacío, pérdida de interés en sus actividades favoritas, aumento o pérdida del apetito, no poder dormir o dormir demasiado. Fíjate que estas dos son interesantes. Hay personas que les da por comer, ¿cierto? Otras, por el contrario, es por dormir o por no dormir o por no pueden conciliar el sueño, sentirse muy cansado, sentirse sin esperanzas, irritable, ansioso o culpable, dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos, ideas de muerte o de suicidio. Es decir, son síntomas. Ahora, por el hecho de que tengas un par de estos síntomas no significa que ya estás en depresión. Hablamos de que hay periodos prolongados de esto, que es cuando se diagnostica. Del otro lado, acerca de la ansiedad o lo que se llama el síntoma de trastorno de ansiedad generalizada, está la preocupación excesiva, la inquietud, ser fácilmente fatigados, un agotamiento permanente, dificultad para concentrarse, irritabilidad, alteración del sueño o tensión muscular. Así que todas estas cosas las hablamos y miramos que existe un dicho entre psicólogos y es: ansiedad es mucho futuro y depresión es mucho pasado. Entonces vamos a decir que existe ese piso en donde cuando las personas están demasiado enfocadas en el futuro es donde está la ansiedad. Y hay una ansiedad que se genera dentro de estos cuadros, pero también cuando hay demasiado énfasis hacia el pasado, entonces nos lleva a una depresión. ¿Por qué no hice? ¿Por qué debí haber puesto? Debí haber Y ahí es donde necesitamos venir a la palabra, en donde la palabra nos va a traer luz. Y empecé a compartir la semana pasada algunas frases de una mujer que me parece muy importante, Corrie ten Boom, que es una mujer que sobrevivió el Holocausto. Y una de las frases favoritas, digámoslo así, que me encantó a mí, que quiero solamente leértela nuevamente, dice: miré hacia afuera y estuve angustiada.
Miré hacia adentro y estuve deprimida. Miré hacia arriba y descansé. Y yo creo que esto resume cuando alguien como ella, que vivió en un campo de concentración sin saber si viviría un día más o si al siguiente día vendría su muerte, sin tener que estar ahora tal vez batallando una depresión por decir: ¿por qué ayudé a judíos? ¿Cierto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué eso me trajo hasta acá? Ella llega a un entendimiento, y es este: miré hacia afuera y estuve angustiada. Si cuando tú en estos días estás mirando solo el panorama de todas las noticias, de todo el cuadro, de todo lo que dicen, ¿sabes qué? Vas a entrar en esa angustia. Pero miré hacia adentro, dice, y estuve deprimida. A veces cuando miramos nuestra impotencia frente a las cosas no podemos hacer nada más. Pero ella dice: miré hacia arriba y descansé. Y en el día de hoy lo que quiero hacer contigo aquí es algo muy práctico y algo que tiene que ver con 10 claves que nos van a ayudar a nosotros a superar estos temas de depresión o ansiedad. Tomé algo dentro de una página que me llamó la atención, de Psicólogos de Granada, esto es España, en donde ellos desarrollaron allí, por decir, 10 claves que de una manera muy práctica permiten dar unos pasos de salida. Entonces, la semana pasada, si no la escuchaste, quiero animarte a que vuelvas a escuchar un fundamento, y hablé sobre el profeta Elías y cómo el profeta Elías batalla con una depresión, un no querer vivir, un entrar en una etapa de apatía, de no querer comer, de sueño. Es decir, cada uno de los síntomas que describimos podemos verlos con el profeta Elías. Y eso lo que nos ayuda es a entender, número uno, que un creyente puede atravesar un momento de depresión y un momento, cierto, de angustia, de ansiedad. Pero existe salida. La semana pasada hablé un poco cómo Dios trabaja con él, ayudándolo a salir de sí mismo, de estar solo metido en mi problema, y empezar ahora a mirar hacia un propósito, hacia algo que Dios le dice: ahora creo que vayas, unjas a este. Lo sacó de sí mismo y le mostró que había un futuro. Es decir, parte de estos cuadros tiene que ver en la depresión, en donde perdemos una idea de futuro. Y eso es lo que muchas personas están batallando durante este tiempo. Entonces, vamos a mirar estas 10 claves. Y 10 claves que voy a leer desde la parte de estos psicólogos, que me ha parecido muy práctica, pero la voy a combinar con la palabra de Dios, en donde podamos mirar cómo la palabra, cómo Dios a través de su palabra nos enseña cómo llevar esto también desde una realidad práctica. Entonces, la primera clave tiene que ver con activarnos. Acuérdense que estamos hablando que uno de esos síntomas es no querer nada, un aislamiento, un separarnos, un entrar en solitario. Y aquí dice: realiza actividades que te hagan sentir algo mejor. En otras palabras, es buscar algún tipo de actividad que eleve nuestra energía física y mental. Parte del cuadro que estamos viviendo dentro de este confinamiento es que, por ejemplo, personas que antes hacían deporte no han podido volver a hacer deporte. Así que hay que inventarse formas prácticas de hacerla. Yo, por ejemplo, felicito aquí dentro del equipo y dentro de la casa, han empezado a hacer, por ejemplo, aeróbicos dentro de Zoom. Una idea además muy creativa, pero he visto, por ejemplo, en casa como mi hija empezó, luego mi esposa se unió, ahora también está Juan Felipe y ya me están tratando de meter a mí, pero la verdad yo he tratado más de entrar ahora en el área del ciclismo. Pero fíjense que al desarrollar esta actividad que la verdad me ha apasionado, he empezado a yo mismo empezar a elevar niveles nuevamente de energía, porque cuando entramos en un sedentarismo propio de este momento, necesitamos entender que hay cosas que nos pueden llevar a tratar de bajarnos, y ahí es donde tú y yo necesitamos buscar actividades que nos permitan cambiar nuestro esquema. El otro día que fuimos hasta Sopó, ustedes créanme que de regreso de Sopó
yo no estaba pensando en ningún problema, ninguna situación, sino en cómo iba a llegar. Así que tu mente, cuando tú estás buscando actividades en donde sacas a tu mente de esas condiciones negativas o pensamientos tóxicos, es allí donde empieza a venir energía, porque estás enfocado en otros objetivos. Y esto es una manera muy práctica de entender cómo salir de allá. La segunda clave tiene que ver con enfocarte en pensamientos positivos. Enfocarte en pensamientos positivos. Y me encantó porque ellos, digámoslo así, y te lo voy a leer porque dice que es la práctica más utilizada por los psicólogos de orientación cognitivo-conductual. Y es muy interesante porque lo que en esencia dicen es algo que muchas veces hemos practicado, porque es identificar cuáles son los pensamientos negativos que estás teniendo. La semana pasada hablé un poquitico acerca de las voces que escuchas, ideas que vienen a tu mente, y hablábamos, ¿cierto?, de la importancia de que muchos lo que están solo es escuchando las voces en lugar de hablarse contra esas voces. Pero ¿cómo puedo hablarme contra un pensamiento que todavía no identifico? Y aquí, cuando hablamos de identificar, ¿cierto?, o enfocarte en pensamientos positivos, es: haz una lista cuando empiezas a identificar qué es aquello con lo que batallas, cuáles son esos pensamientos que están viniendo a ti y cómo los puedes sustituir. Por ejemplo, soy torpe, soy una persona que no la capta, no sé, no tengo la capacidad para emprender un negocio, yo no soy emprendedor, no lo voy a poder hacer. Ok, esos son pensamientos que están allí, anótalos, pero luego empieza a mirar en la palabra o contigo mismo cómo lo puedes reemplazar. La Biblia nos dice en Filipenses 4:8, dice: finalmente, hermanos, voy a leerte de la traducción en lenguaje actual, dice: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y fíjate que aquí tú tienes que entender que hay una identidad en Cristo en donde Dios te ve como un campeón. Dios te ve a ti como alguien a quien le entregó todo. Y ahí es donde tú necesitas entender que hay un enemigo que es ese saboteador, pero necesitamos reemplazar. ¿Qué mejor lugar que encontrar en la palabra lo que Dios dice de ti y empezar ahora a hablarlo sobre ti? Eso se llama fe en manifestación. La tercera clave tiene que ver con desarrollar tu autoestima. Fíjate, tan interesante. Y esto que empecé a esbozar aquí de identidad, vamos a mirarla aquí. Pero me gustó esta frase: la autoestima es la salud mental, lo que un sistema inmunológico resistente al cuerpo físico. En otras palabras, así como tenemos un sistema inmunológico que permite bloquear, digámoslo así, enfermedades del cuerpo, la autoestima es el sistema inmunológico para tu salud mental. Qué interesante. No en vano Dios es el que muestra en su palabra, y esto es parte de lo que es la fe, vernos como Dios nos ve. El gran problema es que nosotros nos vemos como nos sentimos, pero como tú te sientes no siempre es como quien realmente eres. Y tú y yo tenemos que venir a encontrar lo que Dios nos habla a nosotros de quiénes somos en Él. Y ahí es cuando tú puedes entender que tú eres la niña de los ojos de Dios. Y si tú puedes mirar en eso, tú puedes entender que tú eres un especial tesoro. Y cuando tú empiezas a identificar y a leer y a meditar en esto, te voy a decir, inmediatamente vas a poder darte cuenta que tu autoestima varía, porque el creador del universo piensa en ti, ha pensado en ti, está interesado en ti, está detrás de ti, y Él es el que ha dicho que nunca te dejará ni te desamparará. Cuando tú y yo meditamos y tomamos la palabra y estamos reconfigurando nuestro pensamiento, nuestra estima va a empezar a elevarse. Y el mayor enemigo que tenemos de nosotros mismos somos nosotros mismos. Los que más duros nos damos somos nosotros mismos. Bueno, algunos pueden que tengan algunas ayudas de algunos familiares particulares, pero ahí es donde tú tienes que aprender a bloquear y a guardar y a entender. Mira lo que dice Números capítulo 13, versículo 30 en la versión traducción en lenguaje actual. Dice:
La gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo: vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndoles que el territorio era malo. No lo hagan, les decías, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac, ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además es un lugar en donde no se puede vivir, es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Fíjate qué cosa tan increíble. Ellos están para entrar a la tierra prometida, un lugar que Dios les ha prometido, que Dios les ha dicho que les dará como tierra. Y ahora vemos a dos hombres que son Josué y Caleb con una autoestima. ¿Por qué? Porque se han creído las promesas de Dios, están con una estima alta. Y ellos están diciendo somos más, podemos vencerlos, podemos conquistar. Es cuando tú tomas la palabra y puedes empezar a mirar lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quiere decir que durante este tiempo tú todo lo puedes, no hay ninguna cosa que no puedas hacer. Esos son los testimonios que hemos venido oyendo de personas que se han atrevido y que en medio de esto que ha pasado se han visto en Dios como que todo lo pueden, porque las ideas divinas vienen de Él. Y que han hecho, se han empezado a atrever a tomar su tierra prometida. Tú tienes una tierra prometida hoy. No mires gigantes, no mires problemas, no mires solo el coronavirus. Yo te estoy diciendo que ignores que no pasa nada. No, mira en un segundo plano, toma las medidas de precaución, pero empieza a extenderte a un nivel mayor. ¿Por qué? Porque tú te ves en Cristo y tú te ves como dice la palabra. De acuerdo a la escritura, lo que dice es que ninguna plaga toca tu morada. Y eso está hablando de que estás edificando tu fe y elevando tu autoestima. Ahora, muy interesante que estos psicólogos dicen: tienes que aprender a hablarte a ti mismo de manera respetuosa, otorgándote el valor que tienes por el mero hecho de ser persona. Interesante. O sea, aún la psicología está tocando este tema que la Biblia nos enseña y que Dios lo ha hablado desde hace tiempo. Aprende a hablarte a ti mismo como la palabra de Dios. La palabra de Dios. La cuarta clave tiene que ver con desarrollar tu asertividad. Y me llamó mucho la atención porque dice: asertividad es la capacidad para saber defenderte de manera no violenta frente a las presiones, exigencias o abusos de los demás. Y lo que está diciendo es: a veces hay personas que no saben cómo reafirmar puntos porque a veces les cuesta decir no o cuesta expresar algo. Entonces salen de quicio, se enojan, entran en un choque, y ahí es donde, sin darse cuenta, luego están en depresión porque actuaron equivocadamente. Y ahí es donde necesitamos nosotros entender que cuando hacemos eso, muchas veces nos sentimos débiles e inseguros, que no valemos la pena. Te voy a dar un pasaje, Ezequiel capítulo 2, verso 3 en adelante. Dice así: hijo de hombre, me dijo. Ahora mira esto, Dios está enviando al profeta: te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles: esto dice el Señor soberano, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Verso 6 es clave: hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, ni de sus palabras. No temas aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. Eso Dios también te lo está diciendo a ti hoy. No temas, no temas a veces que vas a necesitar comunicar o vas a tener que decir: bueno, estoy con una opinión diferente, especialmente en estos momentos en donde pareciera que aún por tu fe eres atacado. No te desanimes, dice, por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Es una palabra que nos ayuda a entender, ¿cierto? Ese desarrollar tu asertividad. ¿Cómo? En realidad teniendo una seguridad en Dios, teniendo una seguridad que Dios te está respaldando. Clave número 5 es: desarrolla tu inteligencia emocional. Pero me llamó la atención porque cuando ellos lo describen como inteligencia emocional, vamos a mirar qué es lo que la Biblia nos habla de desarrollar el dominio propio. Y quiero leerte aquí lo que dicen y cómo lo dicen. Dice: el saber aceptar
y tolerar los diferentes estados emocionales, aunque sean negativos, será una de las mejores ventajas con las que puedas contar en la vida. Si tienes ansiedad, tristeza, temor o rabia y te puedes controlar sin que estas emociones te desborden, serás una persona con una buena capacidad de autocontrol. Ahora, esto lo podríamos mirar solo desde un aspecto de la voluntad, pero fíjate que la semana pasada hablaba inclusive de este psicólogo que escribía este libro como cristiano acerca de su experiencia con el Espíritu Santo. Y él decía que no hay nada más enriquecedor que cuando el Espíritu Santo viene en la vida de una persona, porque integra las tres áreas. Ahora, cuando hablamos de esa inteligencia emocional y cuando lo miramos nosotros en la palabra, el dominio propio es un fruto del Espíritu. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que hay un desarrollo espiritual en tu vida, las emociones tú puedes empezar a llevarlas sujetas a lo que es una realidad espiritual. En otras palabras, es como el ancla de tu mente, de tus emociones. Y esto es importante entenderlo porque tú puedes desarrollarlo. Y es lo que este psicólogo hablaba inclusive cuando decía, al tomar tiempo orando en otras lenguas, al tomar tiempo en la palabra, lo que estaba era fortaleciendo su espíritu para desarrollar un dominio propio que ayudara a llevar sus emociones bajo control. Romanos capítulo 8, verso 13 en adelante dice así: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dicho de otra manera, nos dio el poder para vencer y desarrollar una inteligencia emocional superior, porque lo que nos da es un entendimiento, voy a decirlo de esta manera, una inteligencia espiritual que tiene un acceso a un nivel mayor. Muy bien, nuestra clave número 6 tiene que ver con afrontar las situaciones. Muy interesante, me encantó porque es algo que personalmente recuerdo en la etapa de colegio. Para mí esto se convirtió en una batalla, pero lo que dice es que hay personas que desarrollan, dice, un alto nivel de evitación, lo llaman así. Esto es huir de aquellas situaciones que suponen un alto nivel de malestar. Digámoslo de otra manera, hay personas que no han desarrollado la capacidad de que sus emociones o aquello que les genera malestar lo sepan confrontar, entonces tratan es de huirlo y evitarlo. Es por eso que hay deserción de trabajo, deserción de estudios, deserción de muchas cosas, porque se busca evitar. Entonces, te leo algo que me llamó la atención porque dice: la evitación es un mecanismo de defensa que protege a corto plazo de no experimentar miedo o ansiedad. Es decir, esa ansiedad que está allí, a veces la podemos magnificar a tal nivel que no nos damos cuenta es que estamos siendo controlados por las emociones, en donde entonces ni siquiera nos atrevemos a que tengamos un poco de miedo y ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos? La evitamos pensando que es una protección, pero dice, pero que a mediano plazo arruina las consecuciones en la vida, ya que cualquier objetivo que suponga un cierto grado de temor es evitado y con ello frustrado. En otras palabras, ¿cierto? Evitando, las personas están perdiendo oportunidades. Entonces, hemos tenido varios emprendedores que han empezado a ir, pero fíjate que cada uno de ellos ha tenido que batallar con ese malestar. ¿Será que funciona? ¿Será que aceptan mi producto? ¿Será que? Pero si entraran en evitación, ¿qué pasaría? Pues listo, no tendrían ese miedo, ese temor, esa ansiedad de si funciona, pero tampoco jamás podrían sacar un negocio adelante. Y eso es donde tú y yo necesitamos entender que hay unas etapas a vencer, que hay ansiedades que llegan a todos, pero esas ansiedades en Dios podemos manejarlas a un nivel mayor. Mira lo que dice Hebreos 10:39, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. Dicho de otra manera, la fe nos lleva a cruzar umbrales en donde muchas veces la ansiedad va a estar ahí. Pero dice, no somos de los que retrocedemos, somos de los que podemos ir adelante porque confiamos que aún, a pesar de que tropecemos, Dios nos va a ayudar, nos va a levantar y nos va a llevar adelante. Muy importante. Nuestra clave número 7 tiene que ver con establecer objetivos. Qué interesante. Personas cuando están batallando depresión o ansiedad, acuérdense que decíamos, se aíslan, se enconchan, entran a dormir más, a tratar de no querer nada. Pero algo que te puede ayudar a sacar de allí o a salir de allí tiene que ver con establecer objetivos. Es decir, frente a no querer hacer nada, hay algo que es obligarnos a querer ir a alcanzar y hacer algo. ¿Por qué? Porque necesitamos salir del pozo, necesitamos salir de la cueva, necesitamos establecer objetivos que creen ilusiones en nosotros. Unas ilusiones, ¿para qué? Para que genere un estímulo. Regresando al punto, porque lo podría unir con el 1, ¿cierto? Tema de un deporte, tema de lo que te digo. Mi esposa, de hecho, sé que se ha reído porque yo, de hecho, ayer yo mismo me sorprendí porque salía a montar en bicicleta aunque estaba lloviznando. ¿Por qué? Porque algo empezó a generar en mí un estímulo, una pasión, por supuesto adicional, que estoy poniéndome en forma, estoy logrando bajar exceso de peso, pero también mi mente puedo tener esos tiempos que empecé a encontrar con Dios, hablando mientras voy pedaleando, mientras estoy ejercitando. Y aunque había llovizna y todo, ¿qué pasó? Fueron objetivos. Ahora, nos reíamos hoy porque cada día estamos haciendo objetivos más grandes. Ya 50 kilómetros a Sopó ya fue un récord que logramos superar. Entonces ahora estamos mirando ya al tema de Zipaquirá y hasta empezamos a hablar de Villa de Leyva. Entonces, pero ¿qué pasa? Son objetivos que tú y yo, cuando los empezamos a pensar, esas metas son puntos que alcanzas, pero que te dan una satisfacción y te ayudan a salir al otro lado. Ahora, escúchame, si pusiera yo el objetivo de Cartagena, tal vez lo que genere es una ansiedad demasiada. Entonces, necesitamos entender algo que nos permite sencillamente no frustrarnos, sino animarnos y llevarnos adelante. Filipenses 3, verso 12 dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Mira lo que dice el apóstol: pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Mira cómo lo dice: olvido el pasado. O sea, el apóstol Pablo entiende, si me quedo en el pasado entro en depresión. Olvido el pasado, pero dice: y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Fíjate que no está diciendo lo que está allá al otro lado, porque tampoco se está yendo tan al futuro. En lo que está adelante, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es el objetivo? Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Fíjate que él no está diciendo todo lo que me falta. Lo que está diciendo es: sigo el blanco, que es lo siguiente que tengo, para poder así poco a poco llegar hasta el final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Qué tremendo. El apóstol lo entiende y nos da un entendimiento aquí. Muy bien, clave número 8. Aprende a relajarte, a entrar en el reposo. Ahora, hay temperamentos que son más complejos para relajarse que otros, ¿cierto? Hay temperamentos que por su manera de pensar todo lo tienen que tener cuadriculado, organizado. Entonces a veces relajarse les cuesta más, mientras a otros es más fácil. Pero en esencia existen técnicas, digámoslo así, que se utilizan de relajación. Pero nosotros necesitamos entender que si bien existen formas, si bien nos hablan de pausas activas, que en esencia es ayudar a relajar tensión muscular que todos podemos tener, existen hoy en día dispositivos que inclusive te están diciendo que cada hora, creo que debes levantarte, debes caminar, no debes estar solamente en una misma posición. Todo ello está hablando de relajación, de hacer algo. Pero cuando el cuerpo está relajado,
es como que inmediatamente tú mismo puedes entrar en otra condición. Así que hay técnicas definitivamente para buscar relajarte, pero mira, hay algo que la Escritura nos habla acá en lo que yo llamo, o lo que la Biblia nos enseña, de entrar en el reposo. Porque tú puedes relajarte, ¿cierto? Físicamente hablando, pero nunca entrar en un reposo, que es un tema espiritual que la Biblia habla. Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. Fíjate que aquí está la palabra aún en la Biblia. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuando tú oras sabiendo que Dios te escucha, hace una diferencia poder dejar esa ansiedad con Él. Diferente es cuando hay alguien que no sabe ni tiene certeza de Dios. Toda la ansiedad está sobre él porque cree que solo Él lo puede solucionar. Pero cuando tú lo colocas en Dios, porque sabes que Dios escucha, has podido ver la evidencia de los testimonios de lo que Él hace contigo, entonces tú puedes descansar, relajarte. ¿Relajarte en qué? Sabiendo que Él lo está haciendo. Es la historia de esta mujer durante la Segunda Guerra Mundial, que siempre corrían cuando venían las sirenas de que venía un bombardeo y venían los aviones, y entonces todos corrían al sótano. Y una noche esta mujer no llegó, entonces todos quedaron preocupados si realmente qué le pasaría. Y lo interesante es que cuando salieron luego, casas se habían destruido alrededor, habían sido, digámoslo así, por los bombardeos afectadas, pero la casa de ella estaba perfecta y ella estaba en la casa. Y le dijeron: pero ¿por qué no bajaste? Y dijo: porque yo la verdad empecé a hacer mi oración y me di cuenta que si yo estaba poniendo toda mi ansiedad y mi carga sobre Dios y Él se iba a encargar, pues no había necesidad de que los dos estuviéramos preocupados. Si Él estaba cuidando de mí, yo podía descansar, y lo que hice fue eso, descansar. Parece tonto, pero a veces no es tan fácil confiar en Dios. Que tú y yo pongamos nuestra confianza en Dios y es tomarlo en su palabra. Muy bien, nuestra clave número 9 dice: aprende a meditar. Es decir, aún los psicólogos hablan de enseñar a meditar. Y aquí es donde desde la fe cristiana, por supuesto, a veces tenemos unas diferencias en cuanto a la forma de meditación, porque entendemos que en el mundo espiritual existen muchas fuentes. Pero vamos a entender, porque la gente tiene diferentes conceptos de meditar. Muchos, cuando hablamos de meditar, piensan es en el cruzar los dedos y el vibrar a una frecuencia. Pero vamos a decir que cuando hablamos nosotros de meditar estamos hablando de tomar tiempo con Dios en su palabra, poniendo nuestra mente y todo nuestro ser en Él, en donde nosotros podemos entonces empezar a reflexionar. Y te quiero llevar a un pasaje que está en el Salmo 1, que nos va a dar entendimiento sobre esto. Salmo 1:1 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Mira lo que dice ahora: sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Se están deleitando en la ley de Dios, dice, meditando de día y de noche. O sea que, ¿cómo es que tú y yo podemos tomar la ley de Dios para meditar? ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú lees un pasaje, lees un versículo, lees un salmo, lees una promesa, y cuando tú tomas el verso, lo meditas, lo imaginas, lo contemplas, buscas ver qué es lo que Dios te quiere decir con ello, tú empiezas a desarrollar allí un momento que empiezas a imaginar o meditar saliendo del problema y empezando a ver la respuesta a lo que Dios tiene para ti. Cuando tú haces esto, entonces dice la Escritura, serás como un árbol plantado a la orilla de un río. En otras palabras, la imagen, fíjate, que te está dando es esta:
Vas a estar como alguien que, aunque las circunstancias alrededor estén difíciles, ese árbol va a estar como una raíz profunda, sacando lo que requiere para poder seguir reverdeciendo. Meditar en Dios permite que tu espíritu se fortalezca. A veces alguien lo explicaba de esta manera: el espíritu humano en Dios son las raíces que podemos echar a profundidad, y podemos entonces echar mano de las corrientes de agua, que es el paralelo de esa realidad espiritual que Dios tiene para nosotros y a donde podemos entrar. Ahora, por último, nuestra última clave, que es nuestra clave número 10, es aprender a solucionar los problemas. Muy interesante. Fíjate que este grupo de psicólogos hablan de cómo se aprende a solucionar los problemas. Y ellos lo que dicen es cómo desarrollar la capacidad de valorar adecuadamente los pros y los contras de cualquier toma de decisión para elegir adecuadamente. O sea, voy a decirlo de otra manera como lo entendemos a la luz de la palabra: pedirle sabiduría a Dios para tomar buenas decisiones. Y el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Dios. Así que ahora que estamos cerrando y que quiero tomar un momento donde vamos a compartir la Santa Cena, yo quiero que tú puedas escuchar algo que el rey Salomón hizo delante de Dios. Y en Primera de Reyes capítulo 3 verso 7 nos dice: ahora pues, dice Salomón hablándole a Dios, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Lo que está diciendo es: no tengo la capacidad de solucionar problemas ni saber qué decisión tomar. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo. Fíjate que no le dice dame una mente comprensiva, porque él entendía una dimensión que el corazón del ser humano, el espíritu del ser humano, es de donde recibe la sabiduría divina. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Dice que al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Ahora, aquí vemos que Dios es el Dios que responde, y tal vez tú estás necesitando hoy, ¿cierto?, sabiduría. Tal vez tú hoy que estás viendo esto, hoy estás diciendo, bueno, o sea, si hay esperanza. Tal vez he estado ansioso, tal vez he tenido este cuadro de depresión, pero me estoy dando cuenta que tengo una manera de ir adelante. Y aquí, a través de esas 10 claves, es poder hoy entender dónde está tu fe, dónde te encuentras hoy. Y aquí es donde decía que hay niveles. Eso es como ir al médico. Hay momentos donde uno necesita ir a un médico para identificar qué tiene. Nosotros personalmente somos los que creemos que cuando tú vas al médico estás ubicando dónde estás para poder también elevar tu fe y conectar a dónde y por qué tienes que creer. A veces solo tienes un dolor. A veces algunos necesitan tener una consulta y un chequeo. Ahora, también quiero decirte algo. Creo que estamos viviendo en un tiempo en donde se volvió a veces algo de moda, pero también es por las presiones de la vida y lo que está pasando. Hay mucha ansiedad generada porque en las redes sociales algunos están ansiosos porque no tienen el like, algunos están deprimidos porque sencillamente las cosas no están funcionando como quieren, pero es porque se están comparando con todo el mundo. Y aquí es donde nosotros necesitamos aprender a venir a Dios, a descansar. Hoy vamos a tomar la Santa Cena y yo quiero que tomen la Santa Cena con este contexto, porque la palabra de Dios nos habla de que por las llagas de Cristo Jesús nosotros fuimos curados, o en la cruz dice que Él llevó toda enfermedad y dolencia. Muy bien, decía yo la semana pasada que el reverendo Hagen tenía esta frase: algunos se enferman de la cabeza, otros se enferman del estómago, algunos del estómago, otros de la cabeza, diciendo esto: no es mayor uno o el otro, simplemente necesitamos identificarlo. Pero lo que te quiero decir es esto: así como tú puedes tener fe para
creer por una sanidad de un cálculo, de un páncreas, de una situación, a veces no pensamos en usar la misma fe para salir de una depresión o para salir de un cuadro de ansiedad, porque en realidad es un desbalance de salud, lo cual también existe la unción de Dios para podrir yugos. El rey David, en el Salmo 62, él decía esto, porque el rey David experimentó momentos de ansiedad, momentos cuando estaban en contra de él, pero él decía: espero en silencio delante de Dios. Mira eso. Y hoy, mientras vamos a tomar la Santa Cena, vas a tomar un momento ahí. Dice: porque de Él proviene mi victoria. Yo espero en silencio delante de Él, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, en donde jamás seré sacudido. Así que hoy, si estás allí en casa, quiero que puedas tomar tu pan. Y quiero que tomes un momento en donde tú puedas empezar a decir: hoy, Señor, el verso 2 dice: solo Él es mi roca y mi salvación y mi fortaleza, en donde jamás seré sacudido. En medio de esta situación, ¿cierto? El verso 5 continúa diciendo que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Es decir, hay esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, en donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Ese enemigo es cualquier cosa. Pero cuando venimos aquí y vamos a tomar este pan, ¿sabes? Jesús hizo provisión no solamente por las enfermedades físicas, sino también esto que llamamos mental. Mientras preparaba esta enseñanza, recordé que Él estuvo en el huerto de Getsemaní y tratando de animar a sus discípulos a que oraran por Él, pero dice que estuvo angustiado, estuvo en ansiedad. Él entendía perfectamente qué son estos cuadros, no sabía cómo era lo que venía, tenía una vislumbre, pero por eso dice que Él llevó sobre su cuerpo en el madero todo lo que tiene que ver con enfermedades, dolencias, y eso está incluyendo depresión y ansiedad. Así que cuando entramos aquí a participar, estamos entrando para entender que hay una provisión disponible, y es lo que yo quiero orar sobre tu vida hoy, que durante este tiempo, estos cuadros, tú puedas entrar a, como decía el rey, voy a entrar a donde proviene mi victoria, a descansar en Dios. Así que vamos a darle las gracias. Padre, te damos las gracias. Gracias que tú has hecho provisión, Señor, para todo. Y hoy cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, cuadros que a través de esta temporada han estado allí viniendo sobre las vidas de personas, y tal vez algunas no se han atrevido a hablar o no se han atrevido a mirar. Padre, hoy oro que estos 10 puntos puedan ayudar a personas a dar pasos, pero también venimos aquí ahora, Señor, por lo que solamente tú entregas, que es esa unción que pudre yugo, Señor, y que al venir a participar de este pan, entendemos, Señor, que venimos es a tomar sanidad de ti, porque tú lo hiciste en esa cruz por nosotros, Señor. Y hoy oro, Señor, que al participar de esto, de que es tu cuerpo, este pan que es tu cuerpo, oro, Señor, porque hayan milagros ahora que se llevan a cabo, que vendas de opresión, que lazos de oscuridad, que cadenas y ataduras que el enemigo ha tratado de colocar, pensamientos y voces que han sido sistemáticas hablando a vidas, hoy declaro por el poder del Espíritu que se cortan y se callan y enmudecen en el nombre de Jesús. Así que vamos a participar de Él. Quiero que participes ahí en casa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y declara allí: gracias, Señor, por mi salud. Gracias porque tengo la mente de Cristo. Y gracias, Señor, porque soy libre de toda ansiedad. Gracias porque soy libre de toda depresión. Y cualquiera que sean los síntomas, empieza ahora a decir: yo lo tomo por fe, yo recibo este día mi salud, mi sanidad. Y al tomar de la copa, vamos a mirar también que esta copa, acuérdense, es un pacto, pero también es un perdón hacia pecados.
O sea que cuando hablábamos de depresión, muchas veces son situaciones que están de atrás. A veces no hemos podido pasar la página. Cuando leía una parte de la historia de Corrie ten Boom, me llamó la atención que en una oportunidad está ya dando una conferencia. Imagínate, sale de campos de concentración a ayudar y a crear lugares para ayudar a personas. Alguien que, es decir, en su confianza en Dios le permitía seguir avanzando. Y resulta que esta conferencia llega el guardia, que era el más malo, digámoslo así, de ese campo de concentración. Y resulta que el hombre se había vuelto cristiano, pero ahora viene y le dice: yo ahora leo en la Biblia que Dios me ha perdonado, pero usted podría perdonarme, podría abrazarme. Y dice que esa fue la prueba tal vez más fuerte para ella, porque tenía ahí enfrente al hombre que había visto asesinar a muchos de sus compañeros y que había visto maltratar, etcétera, etcétera. Pero ahora su fe la estaba llevando ahora a entender algo, y ella entendió: el perdón no es una emoción, es una decisión de mi voluntad. Y al hacer eso, ella se extendió y lo abrazó, y dice que fue el momento de mayor experiencia del amor de Dios en su vida. No sé qué tengas que soltar o no sé qué tengas que recibir, pero te voy a decir, al participar de esta copa, cuando tú puedes decir: ok, Señor, yo pongo delante de ti esto, o te pido perdón por esto, o tal persona hoy tomo esta decisión, te voy a decir: el amor de Dios, que es el que cubre multitud de faltas, es el que viene a sacarnos de cualquier situación. Y si pudo sacar a una mujer como Corrie ten Boom de un campo de concentración, de no caminar en resentimiento y de poder superar la ansiedad y la depresión, lo puede hacer contigo y conmigo. Así que, Padre, gracias, Señor, porque nosotros todavía aún no vislumbramos la dimensión de lo que hiciste a través de la sangre de tu Hijo. Pero hoy oramos, Señor, porque, Señor, se materialice en medio de cada hogar esta realidad al participar hoy de esta copa. Hoy venimos puntualmente a quebrar todo lazo del enemigo dentro de lo que ha generado, aún en medio de todo esto, porque hemos tenido rabia, Señor, frente a tantas cosas que oímos a través de las noticias, de que se ha hecho o se ha sido indolente o se ha pasado por alto, se ha tratado de confinar y tomar medidas que son totalmente contrarias, o corrupción, tantas cosas, Señor. Hoy nosotros traemos eso delante de ti y hoy desatamos, porque queremos, Señor, caminar en salud divina. Así que hoy decidimos no caminar con ningún resentimiento y poder, Señor, caminar en el perdón que tú otorgas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Quiero que tomes un momento allí dándole gracias. Levanta tus manos allí en casa y toma ese momento, como decía aquí, dándole gracias. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Gracias, Señor. Tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Todo es posible en Él. Gracias. Soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es. ¿Sabes? Si hoy no
nos visitas o estás por primera vez y tú nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida, yo quiero en este día hacer una invitación contigo. Porque tal vez has estado en medio de todo esto. Me he encontrado con tantas personas atravesando estos cuadros y la respuesta es venir a Él. ¿Y qué necesitas? Solo decirle con tus palabras y creyendo en tu corazón que quieres conocerlo, que quieres que Él sea el Señor de tu vida. Así que en estos momentos quiero que hagas esta oración. Repítela conmigo dirigiéndote a Él, allí donde estás. Dile: Señor Jesús, hoy quiero invitarte a mi vida para que seas mi Señor y Salvador. Hoy quiero dejar aquí toda carga y toda ansiedad, toda depresión, todos cuadros que he estado batallando. Pero hoy acepto ese regalo que tú ofreces de vida eterna, Señor. Te pido perdón por mis pecados, dile, pero te invito para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por mostrarme ahora el propósito para el cual me creaste. Amén. Ahora va a salir un link que vas a ver en pantalla y un código QR. Cualquiera de los dos puedes usarlo, porque queremos, por favor, que nos escribas, tú que vienes por primera vez o personas que están atravesando algún tipo de situación y necesitan oración. Queremos estar para ustedes y podamos estar allí con diferentes personas que están en oración, orando por ustedes, así que conéctense en estos momentos. Gracias, Señor. Le damos gracias al Señor, así que cerremos aquí dándole la gloria y tomando este momento aquí. Gracias, Jesús.